Continuación, Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo, habiéndose juntado otra vez una inmensa turba en torno de Jesús, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esa soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo distribuyesen entre la gente, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000, y los despidió. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimado Padre, queridos hermanos que nos siguen desde lejos mediante estos aparatos, hoy celebramos la misa del 6º domingo después de Pentecostés. Voy a explicar un poquito lo que nos dice el Evangelio y concluiré con la epístola de San Pablo. Vemos en el Evangelio de hoy, sacado de San Marcos, capítulo 8, 1-9, dice que una inmensa turba de gente se juntó alrededor de Jesús, y no teniendo que comer, llamó a sus discípulos y les dijo: tengo lástima, tengo misericordia de esta multitud, porque hace 3 días me siguen y no tienen que comer. Entonces, no solamente nuestro Señor alimenta las almas con su santa doctrina, y bien quiere también alimentarlos en su cuerpo, porque ya tienen 3 días de seguirlo, y las provisiones que tenían ya los acabaron hace tiempo y tienen hambre. Y dice nuestro Señor: si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán el camino, porque algunos han venido desde lejos. Vemos que esta gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios, del conocimiento de las cosas de Dios, y Dios nuestro Señor, dije, los recompensará dándoles de comer. ¿Y qué dicen los discípulos? Los discípulos, de un cierto modo humanos, un poco incrédulos. ¿Quién, dicen los discípulos, quién será capaz de procurarles pan abundante en esa soledad, en ese desierto? Y tienen razón, está el desierto, no hay nada, no hay tiendas, no hay panaderías ahí. Y nuestro Señor les preguntó, no es que no sepa, les pregunta para hacerles hablar. Y bien, ¿cuántos panes tenéis? Respondieron: tenemos 7 panes. Bien, mandó Cristo nuestro Señor a la gente sentarse sobre la hierba, y tomando los 7 panes, ¿qué hizo? Bien, dio gracias primero, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen a la gente. Y bien, se los partieron estos 7 panes, y también unos pocos peces, también los bendijo y mandó distribuirlos a la gente. Y bien, todos comieron todos. En nuestro Señor, en otro evangelio lo dice que no perezcan, nada de desperdicio. Recojan por favor los sobrantes, los trozos que sobran. Y bien, recogieron de las sobras 7 cestos, 7 canastas, siendo los que habían comido como 4,000 personas. Y después de haberles dado de comer, bien, los despidió, dice el Evangelio. Bien, queridos hermanos,
vemos que nuestro Señor hace un acto de caridad con esta gente. Alimentó, dije, los cuerpos y las almas, y dice que no perezca nada, recogen los trozos. Es importante este punto también. Nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, nos da en este milagro muchas lecciones prácticas de las que debemos aprovecharnos. Nos enseña, entre otras cosas, a santificar nuestras comidas. Nuestro Señor nos enseña a santificar nuestras comidas con la templanza y la oración. Y también nos inspira el pensamiento de la presencia de Dios con la caridad, dando algo a los pobres. Primero, nuestro Señor nos enseña la templanza al hacer Cristo el milagro para alimentar al pueblo que lo sigue, le da lo suficiente para sustentarlo, multiplica los panes y los peces. En esto nada hay que pueda halagar a la carne, le dio el necesario. Se fortalece el cuerpo y el alma permanece sana y elevada a Dios. Ojalá observemos siempre en nuestras comidas esta templanza, esta sobriedad, madre de la castidad y de las demás virtudes. Queridos hermanos, Dios hizo tantas variedades de comidas para alimentarnos y mantenernos en la vida. Por eso nunca debemos abusar de la comida, tampoco de la bebida. Una persona que al comer se enferma o al beber se emborracha, bien peca, abusa de los dones de Dios. ¿Quién podrá decir el número de culpas que cometen los cristianos en las comidas y en las bebidas? De hecho, levantarse de la mesa con un poco de hambre todavía hasta es bueno para la salud, dicen los especialistas. Se peca en la comida por exceso, no contentándose con lo necesario, buscando lo superfluo, permitiéndose intemperancias funestas para el cuerpo y para el alma, y por exceso también refinamiento, dando satisfacción a la sensualidad, y de ahí la falta de espíritu de mortificación. Dice el Salmo 98, 13, dice: los que abusan de la comida se hacen como animales brutos. Qué vileza por un cristiano. San Pedro, en su primera carta 5:8, dice: sobriestote, sed sobrios. Vivamos sobriamente en este siglo, dice también San Pablo en su carta a Tito 2:12. Entonces, queridos hermanos, comer sí, beber sí, pero con sobriedad y también dando gracias. Nuestro Señor, antes de hacer milagro, bien bendice, da gracias. Antes de hacer milagro, nuestro Señor da gracias a su Padre y bendice el pan y los peces. Nos enseña a hacer lo mismo antes y después de nuestras comidas. Un cristiano nunca empieza la comida sin al menos hacer la señal de la cruz. Un día unos malvados querían matar a San Benito, le dieron una copa de vino con veneno. Y como el santo siempre hacía la señal de la cruz sobre lo que comía y bebía, bien Dios rompió la copa venenosa y el santo pudo salvarse. Entonces siempre debemos al menos hacer la señal de la cruz con fe antes de comer y después de comer, dando gracias por la comida. Aquí nuestro Señor, al bendecir el pan y dando gracias, nos enseña a bendecir siempre nuestras comidas y no tener miedo cuando uno está con otras personas, por ejemplo con unos amigos, unos invitados, etcétera, y bien empieza a comer como si no fuera cristiano. No, haga la señal de la cruz y diga provecho ya. Así usted da ejemplo. Seguramente toda esta gente está bautizada y se paganizó, comen como paganos. Entonces hacer siempre la Santa Cruz. Y si no son católicos, usted da un testimonio de fe católica. Un día en la familia de Santo Domingo Sabio había un invitado y apenas pusieron la comida empezó a comer.
y el niño santo no comió. Y sus papás dicen, ¿por qué no comes? Yo no puedo comer con alguien que no da gracias. Y tenía razón. Entonces siempre que los hermanos hacer la oración de la comida. Y si rezan el Padre Nuestro, mucho mejor, mucho mejor. Los buenos israelitas, por ejemplo, del Antiguo Testamento y los primeros cristianos, nunca faltaban a ese deber. Decía un padre de la iglesia, no se permite en nuestras comidas nada bajo, nada inmoral. Nadie se siente en la mesa sin antes haber orado a Dios. Santificar la comida por la oración, decía San Pablo incluso en 1 Timoteo 4:5. Nadie, dice, se pone a la mesa sin haber orado a Dios. Esto hacían todos los cristianos de todos los siglos. Hoy estamos en mundo paganizado. Descuidar ese deber es dar muestra de ingratitud. Y la ingratitud no atrae bendición de Dios. Es rebajarse también al nivel de los animales irracionales que comen y beben sin pensar en aquel que es el autor y el dispensador de todo bien y toda comida. Tomemos pues, queridos hermanos, la resolución de no omitir jamás esta oración antes y después de nuestras comidas, de pie, con las manos juntas, modestos y recogidos, y no solo con labios, sino piadosamente, con el corazón, con agradecimiento y con amor. Bien, el que da gracias antes y después de comer, bien hace un acto de gratitud con su Señor. Y nunca falta el pan donde se pide el pan de cada día con el Padre Nuestro. También debemos comer y beber con el pensamiento de la presencia de Dios. Bajo la mirada de Jesús, aquella muchedumbre tomó el alimento que se lo distribuyó. Procuremos también nosotros tomar nuestro alimento bajo la mirada de Dios que nos ve. Y bien, San Crisóstomo decía que en sus comidas Cristo esté presente, al menos en el pensamiento que nos mira y que nos da esta comida. Pidamos a nuestro Señor que esté con nosotros para apoyarnos a evitar todos los pecados de gula y de lengua que tan fácilmente se cometen en la mesa, para santificar un acto que sin su presencia y su auxilio puede llegar incluso a ser peligroso. Vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, el rey Baltasar en una comida quiso traer los vasos sagrados que habían quitado del templo de Jerusalén y profanarlos. Y esta misma noche, bien, fue castigado, ¿no? Entonces tenemos que comer en la presencia de Dios y finalmente también en la misma comida debemos comer con caridad. Nuestro Señor hizo recoger los restos, los trozos sobrantes, con los que se llenaron 7 canastas. Ne perean, que no perezcan, dijo nuestro Señor. Mire, hace el milagro y sin embargo quiere que los trozos, los sobrantes, no se desperdicie. No hizo esta comida para los gusanos, sino para los hombres. Ordenó que se hiciese esto tal vez para distribuir los pedazos a los pobres, llevarlos a sus casas y darlos a las familias necesitadas. Numerosas cosas podrían, con lo superfluo de sus comidas, alimentar a muchos pobres. Se dejan perder tantas cosas. Esto no es cristiano. Algunas veces se tiene tan poca compasión para los pobres de Jesucristo y así olvidamos y echamos a la basura. No es correcto. No es correcto echar alimento a la basura. Los que echan sistemáticamente la comida a la basura por descuido, por orgullo, por capricho, y bien puede ser que un día ellos, sus hijos, busquen esta comida en la basura. No tenemos derecho de echar la comida, desperdiciar la comida y enseñar a los niños a comer lo que se pone en el plato. A veces deja el plato lleno y después a la basura. No, esto no es educar a esos niños. Esta comida que llegó al plato, Dios solo sabe cuánto sudor de frente costó primero la creación de Dios y después a los padres
¿Cuánto cuesta tener la comida, comprarla, trabajar y después echar la basura? No, el niño tiene que terminar el plato que tiene. Quizás poner poco al inicio, que termine eso una segunda vuelta. Pero de dejar platos llenos y echar la basura, esto no es cristiano. Un cristiano termina la comida que toma y lo sobrante, y bien hay pobres. Acordémonos del rico Epulón, que ni daba los restos al pobre Lázaro, y murió y cayó en el infierno. ¿Cuántos cristianos por su dureza se exponen al mismo castigo, al terrible ay de ustedes los ricos, dice nuestro Señor Jesucristo? Entonces, queridos hermanos, santifiquemos nuestros alimentos, observemos el precepto del apóstol San Pablo, 1 Corintios 10, 31, dice, sea que coman, sea que beben, en todo den gloria a Dios, en todo den gloria a Dios nuestro Señor. Y como dije, no olvidemos de pensar a los pobres, sobre todo en este tiempo de esta peste. Mucha gente ya no puede trabajar y no puede ir al trabajo. Y bien, ahí hay problemas. Queridos hermanos, yo les aconsejo de no malgastar nada. Esto no es cristiano también. El despilfarro no es cristiano. Tenemos que pensar en Dios y en los pobres. Por ejemplo, todos los que están, al menos aquí en Guatemala, en otros países no sé, pero aquí en Guatemala se ve gente con banderita blanca que pide ayuda. Bien, yo les aconsejo, si pueden tener unas pequeñas bolsas de comida, de frijol, de arroz o cosas básicas, y bien tenerlo en el carro cuando pasan y darlo a esa gente. Y ustedes también le regalan un catecismo, también será bien, mejor todavía. ¿Por qué? Porque hace falta alimentar alma y cuerpo. En la epístola de hoy hemos escuchado San Pablo que habla del bautismo. Voy a concluir con esto. Porque en el bautismo hemos quedado sepultados con Cristo, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos vida nueva. Queridos hermanos, en nuestro bautismo hemos hecho un pacto con Cristo mediante nuestros padres y padrinos. Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a sus seducciones. Y hoy, por desgracia, a ojos humanos, nosotros que fuimos injertados en Dios por medio de su muerte y resurrección, hemos recibido la gracia de la santidad, y bien hoy a ojos humanos, y bien la mayoría de los cristianos viven pecado mortal. Por ejemplo, cuando había misa, quizás 20, 30, 40, 60, 80% según los lugares, la gente no va a misa. Y hoy, bien, justo castigo de Dios, ya ni misa hay. Es grave esto. A ojos humanos, hoy la mayoría de los bautizados que hicieron pacto con Cristo, renuncia a Satanás, a sus obras y seducciones, y bien viven pecado mortal. Sea visitando hechiceros, brujos o disque videntes que no ven nada, les mienten muchas veces, o hasta cosas más diabólicas, los que llaman espiritistas, etcétera, que llegan hasta la posesión diabólica, entrar en trance, adivinar, etcétera. Son pecados gravísimos contra el primer mandamiento. Muchos católicos hoy ponen cualquier religión inventada por los hombres, cualquier secta a nivel de una religión, con tal que creen en Dios no hay problema. Y bien, sí hay problema, porque Dios no tiene religiones ni iglesias, tiene una iglesia que es la una santa católica apostólica. Y cuando esto viene de sacerdotes u obispos y disque profesores de seminario y universidad con esas ideas raras, anticatólicas, es mucho más grave. ¿Cuántos católicos juran como tomar un vaso de agua? Es pecado, juramento en vano, juramento en nombre del Señor. ¿Cuántos dije cuando había misa ni iban a misa, ni santificaban el día del Señor? Y bien, hoy ya ni misa hay para muchos. Quisieran ir, pero no hay. Y bien, nuestro Señor dijo, si hoy usted oye la voz del Señor, no diga mañana. Mañana quizás será muy tarde, demasiado tarde. Sí, la gracia pasa y no repasa, dice Santo Agustín. Esperemos que para muchos hoy esta situación sea para recapacitar. Honra a tu padre y madre, otro mandamiento. ¿Cuántas veces
sea los padres no educan a sus hijos, no los corrigen, los miman, los dejan pecar, o los hijos no quieren hacer ningún caso. ¿Por qué? Porque hay derecho bien, tenemos derecho sí a obedecer, porque debemos todo a nuestros padres, todo. Cuando uno ve a un niño, al menos unos 5 años, 6 años, todo el cuidado que necesita, bien, nunca podemos pagar a nuestros padres lo que hicieron para nosotros. Y los hijos, los papás que no corrigen, que no educan, que no catequizan a sus hijos, también pecan. Santo Alfonso María de Ligorio habla de este asunto, y bien dice, los papás que no corrigen, no eduquen, no catequizan, no instruyen a sus hijos en amor, en temor de Dios, pecan también. Otro pecado gravísimo del sexto mandamiento. ¿Cuántos están en unión libre? ¿Cuántos católicos se juntan sin casarse? Me casé por civil. Eso tiene efectos civiles, hijo, pero no estás casado frente a Dios, no tienes la bendición de Dios. Está no solamente el pecado de fornicación, también de escándalo, de mal ejemplo para los demás. Es gravísimo. Entonces yo aconsejo a todos los que están en unión libre juntados, o se casan, si tienen hijos y se quieren, o se separan. Pero vivir esto es pecado mortal y pecado gravísimo de escándalo para los demás que los imitan. Y todos que han abandonado esposo o esposa y viviendo con otros, otro pecado gravísimo. Muy serio esto. Todo hombre, toda mujer casados por la iglesia y separados, bien, hasta la muerte están casados, o se reconcilian o viven una vida de castidad, pero juntarse con otro, volver a casarse como dicen, es pecado de adulterio, pecado de injusticia, pecado de escándalo. Y sin hablar de todo lo que de Sodoma y Gomorra, que hoy quieren legalizar como si fuera un matrimonio. Son pecados que claman del cielo, que es hermanos, pecados gravísimos. Entonces, si renuncia a Satanás, a sus obras, a sus instrucciones, es el pacto que hicimos en el bautismo con Cristo. Ahora, ¿qué decir de todos estos pobres cristianos que viven muy mal? Y no solamente viven mal, sino hasta votan por gente que quiere hacer leyes en ese sentido. Esto también es colaborar en el pecado. Y todo lo que es pornografía, todas estas malditas cosas que circulan, pienso, más cuidado. Cualquier disque amigo que te manda estas basuras, tienes que eliminarlo de tu Facebook, de tu celular, de tu teléfono, de tu computadora, no sé. No tener ningún contacto con cualquier persona que te incite el pecado. Es pecado gravísimo. El que se expone a la ocasión, bien, peca. Tenemos que alejar de nosotros a estas personas, bloquearlos y eliminarlos. No entrar en Facebook para navegar, hacer cualquier cosa. Si estos aparatos te causan tentación y pecado, tienes que alejarte, incluso no tenerlos. Si la noche usted tiene tentación de mirar tonterías y medias y pecar con su teléfono, bien, no entra en tu cuarto con el teléfono, dejarlo fuera, apagado. Hace falta ayunar esas cosas, que hermanos. Nuestro Señor lo dijo, si tu mano, tu ojo, tu pie ocasiones escándalo, córtalo, arráncalo, lo dijo nuestro Señor. Entonces cuidado, ese sexto mandamiento y todos estos, dice, novios que llevan una vida desordenada de pecado, de todos modos vamos a casarnos, bien, mientras no están casados, bendecidos, no tienen ningún derecho a nada. Eso también son pecados gravísimos. De hecho, el pecado de la impureza es el pecado que más gusta al demonio. Entonces, queridos hermanos, aquí lo dice muy claramente. Todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte, porque en el bautismo hemos quedado sepultados en Él, muriendo al pecado, a fin de vivir resucitado a la gloria y a la gracia. Y después hay otros mandamientos, ya no quiero alargar, no matarás, no solamente derramar sangre, que es pecado gravísimo, todo lo que es aborto, todo lo que es escándalo, todo lo que es borrachera, todo lo que es droga, todo lo que es odio, rencores, bien es matar. Incluso los que abusan del tráfico, no se respetan las reglas del tráfico, los que manejan siendo borrachos, bien pecan gravemente porque ponen su vida en riesgo, en la vida ajena también. No robarás, no mentirás, no desearás los bienes ajenos, no desear la mujer ajena. Las mujeres mal vestidas, por ejemplo, bien son escandalosas, pecan gravemente, cargan con el pecado que causan el prójimo. Por eso una mujer cristiana debe tener su cuello cubierto, 5 dedos hacia abajo nada más, tener sus codos cubiertos, tener sus rodillas cubiertas cuando está sentada,
nada de estos pantalones apretados, sensuales, de mezclilla u otros, nada de estas cosas de licra, o estos también son pecados graves, queridos hermanos. Y todos esos hombres que miran donde quiera como radar para ver qué pescar y cómo pecar, son unos necios. Son unos necios. Si alguien viene con cuchillo a matarte, te defiendes, y bien, cuando la tentación llega, y si usted no se defiende, eres un necio. Queridos hermanos, esta peste que nos hace sufrir a todos, tiene causas religiosas. Puede ser, como dicen, que sea provocada, querida, organizada, planificada. Puede ser. Pero de todo modo, aunque sea esto, Dios lo permite por nuestros pecados. ¿Queremos salir de esto? Penitencia, conversión, arrepentimiento, caridad, limosnas, oración. Que nadie pase el día sin haber rezado al menos un rosario. Si están confinados, hasta los 3 rosarios. San Luis Guillermo de Montfort decía rosario de los adultos, es decir, 3, los 15 misterios, los 5 misterios de los niños. Y bien, si tienen la costumbre de rezar su rosario, que hermanos, se los felicito, sigan rezándolo, 2 o 3 mejor. Y si no lo tienen, empieza a rezar desde hoy, no perder tiempo. Y nada de estas series de las películas, de la tele, de la hora del celular, no sé qué, no, ustedes no tienen derecho a corromperse en su propia casa. Cuidado, aprovechen, lean el catecismo, lean la Biblia, una buena Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, y lean libros de santos, o una que otra película de santos, en lugar de corromperse con esas cosas. Si queremos poner fin al coronavirus, conversión, penitencia, no hay de otra. Hay muchos pecados, muchísimos pecados, y estos pecados atraen los problemas. De Dios no se burla. Cuando hay pecados colectivos, hace falta también, como decía el padre Castellani, penitencia colectiva o castigo colectivo. Y les confieso, la peste actual es muy benigna en comparación de otras pestes históricas que habían hecho, por ejemplo, la peste negra de Europa de 1349, de 70 millones de esta época había matado unos 30 millones. Entonces imagínense, hoy ya hablan de pandemia, de peste, no sé qué, es muy benigna, hay algo misterioso detrás, es verdad, y hay muertos, es verdad, y lamentamos, rezamos por ellos y por sus familiares, doctores, pero necesitamos penitencia, queridos hermanos. Si queremos vencer estas cosas, penitencia, oración, caridad, limosna. Ay, padre, pero ni puedo hacer penitencia porque no puedo confesarme. Qué lástima, mire hijo, cuando podías no lo hacías, ahora quieres, no puedes. Bien te aconsejo una cosa, póngase de rodilla, analice, como dije, los 10 mandamientos de Dios uno por uno, de todo corazón pida perdón por tus pecados, póngase de rodilla haciendo un acto de contrición perfecta, como San Pedro que murió, que lloró amargamente después del canto del gallo, y pues fue perdonado por este acto de contrición perfecta con el deseo de confesarse. Entonces, si usted se pone de rodilla, se arrepiente de todo corazón de tus pecados, con el firme propósito de corregirte para el futuro y confesarte cuanto antes puedas, bien ya Dios te perdona de esta manera. Queridos hermanos, como les dije, esta misa es pro populo, es para todos ustedes, como si hubieran dado su ofrenda, su limosna para ser, ponemos todos ustedes con todas sus necesidades del alma y del cuerpo, también por su salud, los que tienen gente contagiada, entonces vamos a rezar por ellos, y no tengan miedo, ponga todo en la mano de Dios. Si nos salvamos, hemos ganado todo, si no perdemos, hemos perdido todo. Entonces tratemos de salvar alma, cuerpo, y que la Virgen Madre nos tome bajo su protección. Último consejo, los que están confinados en sus casas, como dije, en lugar de corromperse con esas malditísimas películas, telenovelas, etcétera, bien que sus hermanos lean el catecismo, dije, lean el Evangelio, lean libros de santos si tienen, o buscan unas películas de santos, y también pueden entrar a nuestro canal de Catecismo Católico Tradicional en YouTube, Catecismo Católico Tradicional, ahí tenemos todo el catecismo de San Pío X explicado, y aprovechen para aprender lo que no sabían, para también mejorarse. Entonces, que la Madre Santa nos protege. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.